la mayor parte, un 91.4% de la pérdida de la biodiversidad se debe a la extracción de recursos, básicamente minerales, combustibles fósiles y biomasa que utilizamos en la construcción de casas, para producir alimentos, para transportarnos, en los servicios, en la salud. Hay que tener en cuenta que muchos medicamentos, especialmente los dedicados al cáncer, se obtienen de plantas y de recursos naturales y obtenidos de esa biodiversidad. Con lo cual, digamos que se está produciendo una emergencia en la pérdida de la biodiversidad. Ha traspasado la frontera de la zona operativa segura, que es la zona operativa donde las empresas, en su producción natural, en su actividad normal, pues de alguna manera se pierde biodiversidad, pero se ha traspasado esa frontera donde las consecuencias empiezan a ser ya irreversibles. Por lo tanto, hay que acercarnos a la madre tierra con un enfoque desde el punto de vista de utilizar más eficientemente los recursos para evitar esa pérdida de biodiversidad que está creando ya un problema importante. Y la biodiversidad y la madre tierra es importante, lo ha sido siempre para el crecimiento del PIB a nivel global. ¿Cuáles son las soluciones o qué soluciones hay sobre la mesa para intentar frenar, incluso evitar, siendo ambiciosos, esa pérdida de la biodiversidad? Efectivamente, estamos hablando de unas tasas ya muy altas de pérdida de biodiversidad, un 90%, ¿no? Con motivo de esa extracción de recursos, y solo un 8,6% de esa extracción de recursos se recicla. Entonces, el foco se está poniendo en una economía regenerativa que incremente el porcentaje de reciclaje en la utilización de esos recursos que le da la naturaleza. Entonces, estamos hablando de crear una economía regenerativa. ¿Y qué es una economía regenerativa? Pues una economía que no agrede al sistema natural, a la biodiversidad, y que es capaz de regenerarse en sí misma. Y por lo tanto estamos hablando de una economía que es circular, que digamos que limita el desperdicio, que minimiza un poco, digamos, el desperdicio de esos recursos y que incrementa el porcentaje de reciclado. Luego tiene una economía regenerativa, es una economía que tiene un impacto neutral o positivo en la biodiversidad, ¿no? Es decir, que utiliza cada vez más no solo recursos naturales, sino fuentes renovables, naturales, que preserven y restauren la biodiversidad, y luego que de alguna manera se crea un entorno social que afecta, digamos, a la inclusión económica, y que participemos todos, cada uno con nuestra semilla, con nuestra aportación en ese reciclaje y en esa economía circular. Y por lo tanto creemos que es el foco, ¿no?, donde vemos que está surgiendo una oportunidad importante de empresas que están ya contribuyendo de forma positiva a esa regeneración, y donde estimamos que puede atraer flujos en los próximos años, porque estimamos que estas empresas pueden estar creciendo a una tasa anual de en torno a un 10%. Claro, entiendo que aquí estamos hablando de empresas relacionadas con la energía renovable, con el tratamiento de aguas, con la agricultura sostenible, con materiales también biológicos. Cuéntame de qué tipo de compañías, sectores o segmentos de la empresa estamos hablando. Pues mira, los segmentos que incluimos en esta solución, ¿no?, que hemos creado recientemente, que se llama Regen, ¿no?, Pictet Regen, o sea, con las siglas de regeneración, pues incluye en primer lugar la eficiencia a nivel energética, ¿no?, pues la electrificación a nivel industrial, y sobre todo la tecnología que va a permitir esa eficiencia en el uso de la energía, ¿no?, que es básicamente los semiconductores de potencia, y tenemos empresas que están dedicadas a incorporar esos semiconductores dentro de todo lo que es la eficiencia energética en esos segmentos. Luego todo el diseño, tenemos también empresas de software, por ejemplo, por darles una idea, ¿no?, porque el software que de alguna manera sirve para simulación, para construcción de edificios,
para estudiar el ciclo de vida de los productos. El software lo que permite es una mayor eficiencia de los recursos. Ten en cuenta que antes, cuando se construía un coche, para probar el airbag, ¿no?, pues había que chocar 10 coches, ¿no?, para ver la efectividad, y bueno, pues ahora todo eso se hace con un diseño software y se puede certificar la validez del producto con un menor impacto medioambiental. Luego, todos los segmentos de consumo inteligente, donde se reutiliza, por ejemplo, alquilar. Tenemos alguna plataforma de vivienda de alquiler que tiene también un componente social, alquilar en lugar de comprar. Y luego todo lo que es el área de materiales, por ejemplo, tratamiento de residuos, todo lo que es embalaje sostenible, además de otros segmentos como energía renovable, materiales biológicos, agricultura regenerativa, química verde y productos inteligentes biodegradables. Sería un poco el scope completo, porque aquí de lo que se trata, nosotros a la hora de crear esa economía regenerativa tenemos varios focos, o sea, cómo regeneramos, cómo reutilizamos mejor, ¿no? Entonces vamos a seleccionar empresas con 5 criterios. Empresas que usan menos recursos, ¿vale? Utilizan menos recursos y los utilizan de forma más eficiente, que se utilizan esos recursos durante más tiempo, que los vuelven a usar mediante procedimientos, luego fuentes renovables y toda la parte de empoderamiento social de cara a satisfacer esas necesidades sociales con, digamos, esa economía que aporta y contribuye a la biodiversidad. Vosotros tenéis una estrategia que pone el foco en este tipo de compañías. Háblame de la estrategia. ¿Es concentrada? ¿Es una cartera diversificada? ¿Más foco en Estados Unidos? ¿Desde cuándo la lanzasteis? Es una estrategia que hemos lanzado hace menos de un año y efectivamente lo que hacemos es una cartera concentrada. Obviamente, hoy por hoy todavía, ten en cuenta que solo el 8,6% de los recursos se reciclan y se reutilizan, y por lo tanto es todavía un universo en los que para encontrar pureza, donde estamos hablando de pureza pues muy superior al resto de los fondos temáticos, estamos hablando de una pureza del 70 al 80%, pues efectivamente es un universo concentrado. Estamos hablando de aproximadamente unas 50 empresas, quizá con un componente más mid-cap. Entonces, el foco geográfico está sobre todo en Estados Unidos, en América del Norte, 2 terceras partes, una tercera parte en Europa, y ahí tenemos también exposición a países emergentes como Indonesia y Brasil. Como digo, el proceso de inversión es similar en todas nuestras estrategias temáticas, filtramos el universo y lo que hacemos es, en este caso concreto, y dado a nuestro filtro, ¿no?, utilizamos un score propietario que lo utilizamos a través del el Centro de Resiliencia de Estocolmo, donde analizamos las empresas y en 9 dimensiones medioambientales, ¿no? Y aparte de esas 9 dimensiones medioambientales, analizamos cómo contribuye positiva o negativamente a la biodiversidad. De ahí pasamos de las 40.000 acciones cotizadas mundiales a 600 empresas, las catalogamos en ese usar menos, usar más tiempo, y a partir de ahí construimos una cartera en base a, digamos, los ratios normales de buscar aquellas empresas que tienen mejor crecimiento, mejores perspectivas desde el punto de vista de balance y están mejor valoradas, para crear esa cartera concentrada en torno a unos 50 valores. Así que de momento el fondo está está consolidándose. Y bueno, pues es un artículo 9, es decirles, porque es un fondo catalogado según la Directiva de Divulgación de Información No Financiera de la Unión Europea. Es un fondo artículo 9 y, sobre todo, cuyo foco está puesto en la biodiversidad, la pérdida de recursos y, sobre todo, que eso va a ser ahora también muy importante en una tendencia que también observamos, que es la desglobalización, donde todo se va a producir de forma más local, o donde las fuentes de suministro se van a desgeolocalizar y vamos a coger más proveedores cercanos, y efectivamente es crucial que no sigamos perdiendo, ¿no?, por ejemplo, la biomasa de insectos voladores, la biomasa de la tierra,
que sigamos plantando árboles, la biomasa de vegetación, que es mi 50%, es crucial que empecemos a invertir en soluciones que aporten, en empresas que aporten soluciones a este, digamos, nivel medioambiental que empieza a ser ya preocupante. Y en la última COP, pues, se acordó proteger el 30% de la tierra, de la zona de costas y aguas, para 2030. Entonces, realmente ya hay un consenso a nivel global y entendemos que no solo la regulación, sino esa concienciación individual, pues va a hacer que estas empresas pues tengan una visibilidad a la hora de generar beneficios, sí, solo sí, efectivamente, esta tendencia se consolida en el tiempo y nosotros estamos convencidos de que así será. Muy bien. Pues recuérdame el nombre de la estrategia, Patricia. Es Pictet Regen, que es una contracción de regeneración, ¿no? Y efectivamente con ese foco que hemos dicho de economía circular, con impacto en la biodiversidad y con una dimensión social de impacto importante. Muy bien, pues Patricia de Arriaga desde Pictet Asset Management. Gracias y a seguir trabajando. Un abrazo. Gracias por la estrategia. Muchas gracias. Adiós. A chao, todos. chao. Que paséis un día. Adiós. Chao.